Dicen que el dinero saca lo peor de las personas, pero la verdad es que solo quita las máscaras. Durante más de 30 años, mi padre construyó con sus propias manos Ferreterías del Centro, un negocio de distribución de materiales de construcción que empezó con un pequeño local y terminó convirtiéndose en una cadena de 4 sucursales masivas en la provincia. Mi padre, un hombre de la vieja escuela, honesto y de los que cerraban tratos con un apretón de manos, siempre me educó para seguir sus pasos. Estudié administración de empresas y me integré a la dirección operativa. Todo iba sobre ruedas hasta que mi hermana menor, Sofía, se casó con Hugo, un contador ambicioso que siempre miró el patrimonio de nuestra familia con una mezcla de codicia y resentimiento oculto, por insistencia de mi hermana. Y debido al gran corazón de mi padre, Hugo fue contratado como director financiero de la cadena de tiendas. Al principio, se mostró como el empleado del año, ordenado, perfeccionista y extremadamente servicial. Sin embargo, a medida que la salud de mi padre empezó a deteriorarse debido a su avanzada edad, Hugo comenzó a ganar terreno en la toma de decisiones. Yo pasaba la mayor parte del tiempo supervisando la logística, los almacenes y el trato directo con los proveedores internacionales en los puertos de carga, confiando en que la contabilidad interna estaba en manos de alguien de la familia. ¡Qué error tan garrafal! El truco más viejo de los parásitos corporativos es ganarse tu confianza para que dejes de mirar las cuentas. Las primeras señales de alerta aparecieron de forma muy sutil. Varios de nuestros proveedores de toda la vida, hombres que habían crecido junto a mi padre, me llamaron discretamente para preguntarme por qué las facturas de pago de mercancía estaban saliendo con retrasos de hasta 60 días. Cuando confrontaba a Hugo en su oficina, él me mostraba gráficos financieros complejos, argumentando que estábamos pasando por un bache de liquidez temporal debido a una supuesta baja en las ventas al por menor. Pero yo conocía los inventarios. Las sucursales estaban vaciando sus almacenes a un ritmo récord. Los números simplemente no cuadraban. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo el esfuerzo de toda la vida de mi padre se desvanecía en explicaciones técnicas baratas. Como administradora de la empresa, comparto con Hugo el acceso maestro a los sistemas de facturación digital conectados a la Agencia Tributaria del Estado. Un viernes por la noche, aprovechando que las oficinas estaban completamente vacías y que Hugo supuestamente estaba en una cena de negocios, regresé a la sede central con mi computadora personal. Conecté el equipo directamente al servidor físico de la empresa mediante un cable de red, evitando el Wi-Fi para no dejar un registro de conexión visible en el panel del administrador que Hugo controlaba. Inicié una auditoría profunda de los movimientos bancarios de los últimos 12 meses. Lo que encontré en esa pantalla a las 2 de la mañana borró por completo cualquier rastro de cansancio y congeló cada rincón de mi alma. Hugo no estaba lidiando con un problema de liquidez. Había creado una empresa fantasma llamada Consultores Logísticos del Norte, registrada legalmente a nombre de su propia madre. A través de esta fachada, Hugo emitía facturas falsas mensualmente a nuestra cadena de ferreterías por supuestos, servicios de asesoría de mercado y optimización, de transporte que jamás se habían realizado. El desfalco era de proporciones criminales. Había desviado de manera sistemática más de $3 millones de las cuentas operativas de mi padre hacia la cuenta privada de su madre, en un banco extranjero. Pero la traición alcanzó su punto más asqueroso cuando descubrí un documento legal digitalizado en su bandeja de salida. Hugo, aprovechando que mi padre estaba internado en el hospital recuperándose de una cirugía menor el mes pasado, le había hecho firmar, bajo engaños, una cesión de derechos de representación legal absoluta y un testamento modificado donde mi hermana Sofía quedaba como la dueña del 80% de las acciones de la cadena de tiendas en caso de fallecimiento.
dejándome a mí fuera de la empresa y con una cláusula donde Hugo asumía la dirección general de por vida de forma irrevocable. En ese preciso segundo, la mujer herida que no podía creer que su cuñado estuviera destruyendo el negocio de su padre moribundo desapareció. Una furia fría, analítica y calculadora me recorrió el cuerpo. Sabía que si confrontaba a Hugo a la mañana siguiente frente a mi hermana, él simplemente borraría los registros del servidor, transferiría el dinero restante a otro paraíso fiscal y usaría el poder firmado por mi padre para despedirme de la empresa antes de que pudiera defenderme legalmente. Tenía que ser más inteligente, tenía que dejar que se sintiera el dueño del mundo hasta que tuviera la soga completamente al cuello. Esa misma madrugada contacté a un bufete de abogados penalistas especializados en fraudes financieros y lavado de activos, y a un perito médico forense. Durante el fin de semana, el perito analizó el historial clínico de mi padre del día en que firmó el documento, emitiendo un dictamen técnico irrefutable que demostraba que mi padre se encontraba bajo los efectos de sedantes fuertes e incompetencia cognitiva temporal debido a la anestesia de la cirugía. Paralelamente, mis abogados presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Delitos Económicos, logrando que un juez emitiera una orden secreta de intervención telefónica y congelamiento preventivo discreto de las cuentas de la empresa fantasma de Hugo. Aprovechando mi cargo operativo, decidí sembrar mi propia trampa digital dentro del sistema de facturación. Modifiqué los parámetros de validación de pagos para grandes proveedores. Diseñé un código oculto que redirigía cualquier intento de transferencia masiva hacia cuentas no autorizadas directamente a una cuenta de depósito, en custodia, administrada por el Tribunal de Justicia. Hugo creía que estaba vaciando las cuentas para dar el golpe final, esa misma semana, pero lo que en realidad estaba haciendo era depositar el dinero robado directamente en manos de las autoridades penales. La oportunidad perfecta para detonar la bomba llegó con la celebración del 30º aniversario de Ferreterías del Centro, un evento de gala organizado por Hugo en el salón principal del club empresarial más prestigioso de la ciudad. Había más de 200 invitados presentes, incluyendo a los proveedores internacionales más importantes, gerentes bancarios, medios de comunicación locales y toda nuestra familia. Mi padre asistió en silla de ruedas, emocionado por ver el legado de su vida celebrado. Hugo estaba vestido con un traje de diseñador, paseándose por el salón con una copa de champaña y presumiendo ante los banqueros que él era el nuevo cerebro detrás del éxito de la cadena. Llegó el momento del brindis principal. Hugo subió al escenario con micrófono en mano, se paró al lado de mi padre y comenzó a dar un discurso egocéntrico, lleno de una hipocresía que me causaba náuseas físicas. Habló sobre la importancia de la familia, la lealtad y cómo él había salvado la empresa de una supuesta crisis operativa en el último año. Al final de su intervención, me pidió que subiera al escenario para proyectar un video conmemorativo con las fotos de la historia de los locales comerciales. Era el momento exacto que yo había estado esperando. Subí los escalones del escenario, conecté mi computadora personal al sistema de proyección digital del salón y tomé el micrófono principal. Miré a Hugo a los ojos con una ironía fría y le dije al público: antes de pasar a las imágenes de los locales, quiero que la junta de socios, los bancos y mi padre revisen el verdadero informe financiero que define la gestión de nuestro director financiero. Hugo intentó interrumpirme, exigiéndole al técnico que apagara mi equipo, pero mis ingenieros de sistemas ya habían tomado el control de la cabina multimedia minutos antes. Las luces del gran salón se apagaron por completo. En lugar de las fotos antiguas de las ferreterías, la pantalla gigante de 10 metros de ancho mostró el dictamen médico forense que declaraba nulo el poder que Hugo le había hecho firmar a mi padre en el hospital, seguido por los gráficos de auditoría que detallaban los $3 millones que había desviado a la empresa fantasma de su madre.
El audio de las llamadas telefónicas de Hugo con su madre, grabadas legalmente por la Policía Federal, resonó en todo el auditorio con una claridad espantosa. El viejo no se va a dar cuenta de nada. Cuando firme el testamento en el hospital, Elena se queda en la calle y la cadena de ferreterías pasa a ser mía por completo. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral que duró 3 segundos impactantes, antes de transformarse en un caos de gritos de indignación por parte de los proveedores y familiares. Mi hermana Sofía se cubrió el rostro con las manos, cayendo en un ataque de llanto e incredulidad al ver el monstruo con el que se había casado. Mi padre, con lágrimas de rabia en los ojos, miró a Hugo con un desprecio absoluto. Hugo se quedó petrificado en el centro del escenario. El micrófono se le resbaló de las manos y provocó un pitido horrible en los altavoces, mientras intentaba balbucear una mentira que ya nadie estaba dispuesto a escuchar. Para cerrar la trampa de manera implacable, las puertas principales del salón de gala se abrieron de par en par. 4 agentes de la Policía Federal de Delitos Económicos ingresaron con pasos firmes, subieron al escenario. Le leyeron sus derechos a Hugo y le colocaron las esposas en las muñecas frente a toda la comunidad empresarial y la prensa local. Ver al yerno perfecto ser escoltado fuera del club empresarial arrestado por fraude financiero agravado, robo de identidad y falsificación de documentos públicos fue un acto de karma puro e implacable. Hoy, 2 años después de aquella noche que destruyó nuestra dinámica familiar pero salvó la vida de mi padre y el patrimonio de 3 décadas. La cadena de ferreterías ha florecido bajo una administración completamente transparente. El proceso penal contra Hugo fue implacable, al involucrar fondos comerciales a gran escala y un abuso de confianza contra un adulto mayor hospitalizado. La fiscalía persiguió el caso con severidad absoluta. Hugo fue sentenciado a una condena de 7 años de prisión efectiva, en un centro penitenciario de seguridad media, sin derecho a fianza. Su madre terminó bajo libertad condicional y con la obligación de devolver los fondos congelados por la corte. Gracias al dictamen médico, el juez anuló por completo el poder fraudulento y el testamento modificado, restituyendo el control total de las acciones a mi nombre y al de mi padre. Mi hermana Sofía pasó por un proceso de terapia muy largo para sanar las secuelas del engaño, pero hoy trabaja junto a mí en la empresa, entendiendo que la lealtad real no se puede fingir con discursos. Mi padre sigue con nosotros, disfrutando de su retiro con la tranquilidad de saber que el negocio que construyó con tanto sudor quedó blindado en manos honestas. Aprendí que la ambición de los de afuera nunca podrá tumbar una estructura familiar cuando los cimientos de la verdad son lo suficientemente sólidos. Si te ha gustado este story time largo y quieres saber la crisis que se armó cuando los familiares de Hugo intentaron presionarnos para que retiráramos los cargos legales, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el próximo chisme de la vida real, y apóyanos con un gran like para que el algoritmo siga exponiendo a los traidores del mundo. Nos vemos en el próximo video.